Macri, Carla, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Maxi? Sí, buenas tardes, así es, aquí estamos nuevamente, aquí en Olivos, delante de este portón verde, esperando que llegue Mauricio Macri. Recordemos que primero se había dicho que iba a ser un almuerzo, de ahora confirman que va a ser cerca de las 20, no está especificado igual concretamente cuál va a ser el horario exacto, pero hoy Mauricio Macri va a venir a visitar al presidente Javier Milei. Nuevamente comerán milanesas como lo habían hecho en aquellos tiempos cuando la amistad era más fluida, cuando el diálogo era más fluido, después de todo este derrotero de estos meses en las idas y vueltas con posicionamientos o no en las listas, juegos de poder, a ver por la cantidad de gente del PRO que se pasa, La Libertad Avanza, y en ese contexto hoy se conoció, Maxi, que hay al menos 7 diputados del PRO que se van a pasar, que dejan concretamente su banca del PRO en el Congreso de la Nación y que se van a pasar directamente a las filas de La Libertad Avanza. ¿Quiénes son ellos? Bueno, los diputados que responden básicamente a Patricia Bullrich, ¿no? Futura senadora electa este último domingo, Damián Arabia, Sabrina Ahmedchek, Laura Rodríguez Machado, Silvana Giudice, Patricia Vázquez, y los dos que fueron electos también en estas últimas jornadas, María Luisa González, Esteba Arena, a ella la verdad que todavía me tengo que aprender este nombre, y Carlos Almenda. Bueno, los 7 diputados que dejan las filas del PRO y que se pasan a La Libertad Avanza, concretamente como partido, allí en la Cámara de Diputados, medio de quizá un poco de enojo por parte de la propia Patricia Bullrich, con algunos gestos que hubo o que no hubo, concretamente desde el sector de Mauricio Macri para el último domingo, cuando llamó a votar por Fernando de Andrés solamente y no por todos los demás candidatos. Bueno, van a conformar el bloque de La Libertad Avanza. ¿Cómo sigue la relación entonces entre el PRO y La Libertad Avanza? Bueno, un poco de eso es lo que se va a empezar a definir esta noche acá, suponemos, en esta Quinta de Olivos, con esta cena entre Mauricio Macri, el expresidente, y el actual presidente Javier Milei. Carla, muchísimas gracias por la información. Un ratito volvemos con vos. Es importante ahí lo que contabas, porque efectivamente hay una fragmentación en el bloque PRO. En la previa de esto, Carlos, en la previa de la noche de las milanesas, nuevamente el presidente Mauricio Macri irá a comer con Javier Milei. Las milanesas fueron parte de esta cena. Alguna vez hubo entraña, de todas maneras, también, y no siempre han cenado. Hay que decir, Maxi, que la información que tengo sería entre las 20:30 y las 21, la cena. Sería una cena a solas entre el presidente Mauricio. O sea, no va a estar Karina Milei. Por ahora no se sabe, pero siempre al final vos sabés que se termina sumando la secretaria general de la presidencia una vez que hacen la cena. Y bueno, los rumores que están corriendo hoy en el mercado financiero local acerca de cambios, acerca de que Macri podría incidir para nombrar determinadas personas dentro del gabinete, que ya aclaramos ayer aquí con Débora, que 2 puestos que quería Mauricio Macri, que eran, por un lado, la parte de la Secretaría de Transportes, que estaría a cargo ahora a lo mejor en el futuro de Santiago Caputo, no tiene lugar ahí Mauricio Macri para poner a uno de sus hombres, y tampoco lo pudo poner en la Cancillería porque allí fue directamente el exsecretario de Finanzas Pablo Quirno, que lo puso directamente el ministro de Economía Luis Caputo. Haceme un punto ahí y después vamos con el tema de los cambios, los refuerzos, lo que puede llegar a aportar Macri. Hagamos un repaso juntos, si querés, de cómo era esta relación que venía estando en el radar de Mauricio Macri, que advertía que el propio Milei podía llegar a ser el vencedor, ¿no?, de la selección del 2023, donde aportó la fórmula presidencial. Claro, que tenía. En noviembre se suman, ¿no?, Petri y Patricia Bullrich dando su apoyo. Primer encuentro, después una cena, ¿no?, con periodistas de por medio. No hubo milanesas en esa cena, me entiendo que hubo asado, y se definieron algunos de los lineamientos que podían llegar a dar este respaldo. En 2024, después de largos meses, porque el presidente Macri se corre, ¿no?, los primeros meses del 2024 se repliega, se lo ve en giras internacionales, mucho más volcado a lo que es su trabajo como titular de la Fundación FIFA, el que le dé quizás el futuro también a Macri, porque muchos hablan de
un Macri que reemplace a Infantino. Se da el primer encuentro con Milanesas Mediante en agosto del año pasado y se dan varias cenas en el transcurso de este mes. Una a principio de mes, una a mediados y una tercera cuando decíamos lo de las entrañas, pero no termina de haber acuerdo en aquel momento para sumar a figuras del macrismo al gabinete. Yo te diría, se enfría un poco la relación porque no lograba el expresidente Mauricio Macri colocar de alguna manera a sus principales hombres y también recordar las peleas que hubo con el gobierno de la ciudad, con Jorge Macri. Esto es posterior, las peleas con Jorge Macri se dan más fuertemente al inicio de este año, Carlos, y desde ese momento, desde agosto hasta abril de este año, la relación se mantiene completamente rota y va justamente cada uno de los partidos, lo que vos anticipabas, a una estrategia propia en la ciudad de Buenos Aires con un versus muy marcado y con Adorni como principal candidato. Después de esos cruces públicos, la elección de la ciudad de Buenos Aires, mayo, ¿no? Sí, exacto, donde gana Manuel Adorni. Largos meses de silencio, cede Macri como interlocutores tanto a Santilli como a Ritondo, que se ponen al frente de las negociaciones, se termina conformando un frente único y se vuelven a reencontrar ahora, en octubre. Lo importante en ese frente único, hay que decir que aparece la figura de Fernando de Andrés, un hombre muy importante, Mauricio Macri, donde Macri logra sumarlo quinto diputado a la Alianza de Libertad Avanza. Quinto diputado en la ciudad de Buenos Aires en la elección del pasado 26 de octubre y por supuesto vuelve el diálogo sobre la presunción de que el gobierno tenía que incorporar otras fuerzas políticas para darle volumen, ¿no? al gobierno, dinamizar una nueva etapa. La entrada de Mauricio Macri generó el cortocircuito dentro de la Libertad Avanza entre Santiago Caputo y Karina Milei. Muchos dicen que una parte, digamos, de esa pelea. Lo quería Macri adentro y Karina lo quiere un poquito más afuera. O afuera directamente. Te diría que los dos no lo querían tanto a Macri, pero había un ala que estaba más a favor de cerrar un acuerdo con el PRO. Está con nosotros Diana Fernández Molero. Preguntar a ella. Sí, claro, es diputada nacional, por supuesto la tenemos aquí. Voy para atrás, Diana, antes de meternos en la relación Macri-Milei. ¿Cómo cae la noticia de que diputados del bloque terminarán saltando y se terminan yendo al bloque libertario? Esto que nos contaba hace segundos, Carla. Mira, yo creo que todos con Sabrina, Silvana, Damián, estamos trabajando para lo mismo, para que salgan las reformas, así que me parece que lo que va a cambiar es que vamos a estar unas bancas más al costado, más cerca, vamos a trabajar para que salgan las reformas que Argentina necesita. Así que en ese sentido, digo, me parece que es una discusión de nombres, pero que no cambia la esencia de lo que vinimos a hacer. O sea, que es hacer transformaciones para que la gente esté mejor, acompañando al gobierno, porque digo, lo mostramos en la última elección, donde fuimos juntos en los dos distritos más importantes, que tenían, digamos, que me dieron una cantidad de diputados muy relevantes. Y bueno, vamos a estar trabajando para eso, así que... O sea, esto no lo lesiona al PRO en la previa de la reunión Macri-Milei. No, pero además lo que digo y lo que más me parece más importante transmitirle también a la gente es que esta es una discusión medio de la política y que se queden tranquilos que los diputados que ingresamos, yo ingresé en la lista de Patricia Bullrich en el 2023 por el PRO y que compartimos las ideas del cambio y que vamos a estar trabajando para que las cosas salgan bien. Diana, la elección del pasado 26 de octubre ordenó también hacia adentro al PRO porque, por ejemplo, tenés dos gobernadores, uno que iba aliado, ¿no? Por el lado de Entre Ríos, y otro que era claramente opositor, o por lo menos lo era hasta hace 2 domingos. Hablo, por supuesto, de Nacho Torres, que ayer estuvo, ¿no?, en la reunión con el presidente. Se los vio en buena onda, más allá de que Rogelio Frigerio es un aliado directo, creo que le terminó diciendo Roger, ¿no? Sí, le dice Roger. Roger. A ver, yo lo que creo que lo que hizo esta última elección es ordenar el rumbo de la Argentina, independientemente del PRO. Me parece que lo que hacen es marcar un cambio de que Argentina está para seguir impulsando las reformas y que la gente acompañe ese cambio. Y a mí me parece que el PRO... digamos, sobre todo, bueno, como te decía, en estos dos distritos que tenían tanta relevancia en la campaña y demás, me parece que estuvo muy bien en ir junto con la Libertad Avanza, porque lo que vimos es que los otros partidos que tuvieron que competir, aunque muchas veces acompañan las reformas económicas y demás,
en campaña empezaron a cuestionar el orden. Decían, bueno, al final la inflación no es tan importante. A ver si te entiendo. En el balance vos me decís, nos conviene más haber ido juntos. Si hubiéramos ido por fuera, podíamos haber terminado como López Murphy. No. Lo que digo es que si íbamos separados, íbamos a poner en jaque las ideas del cambio también. Porque es lo que tuvo que hacer un montón de gente para diferenciarse. Era una cuestión de ideas, no de cuántos diputados Para entraban. diferenciarse empezaron a decir, al final la inflación no es tan importante. Digo, eso lo dijo un poco Lustó. Entonces nosotros no caímos en eso y fuimos fieles a nuestras ideas. Eso me parece que es importante. Bueno, el propio Macri hablaba en Chile, ¿no? Digo, frente a empresarios, marcaba que tiene 400, ¿no? 400 hombres para poder dinamizar la gestión, pero ponía también el acento en algo que me parece muy importante, que es que si bien están juntos, tiene también candidato propio para las elecciones del 2027. Tenemos imágenes del abrazo de Milei, con Jorge Macri, claro, con Jorge Macri. Me decís Macri, hay dos Macri, Jorge y Mauricio, por supuesto. Jorge, que había sido desairado, ¿no? Hay aspectos en mayo. muy importantes, Maxi, porque la pelea entre Javier Milei y Jorge Macri generó que una inversión muy importante, que era hacer la línea de subte en la Ciudad de Buenos Aires, que se necesitaban aproximadamente 1.500 millones de dólares, el gobierno nacional no le daba los avales al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para poder hacerlo. O sea, ya estaban los fondos, ya están los préstamos, pero se había frenado absolutamente todo. El gobierno nacional es como papá y mamá cuando vas a alquilar tu primer departamento, te tiene que salir de garante. Tenés que ir al Banco Mundial. Mundial, tenés que ir a la Corporación Argentina de Fomento y tenés que tener de alguna manera el aval. Bueno, el gobierno no le daba los avales a Jorge Macri porque Jorge Macri estaba peleado en particular con un ala de la Libertad Avanza y ahora eso se destrabó. La información Diana, que tengo... ¿está solucionada esa relación? Bueno, se está solucionando, ahora también en el presupuesto tiene que quedar más claro lo de la coparticipación. Perdón, te cambio el nombre. No pasa nada, no somos sensibles. Pero eso también, de nuevo, lo que muestra es que los políticos trabajan para que a la gente le vaya mejor. Digo, si las obras de la Ciudad de Buenos Aires salen, no es para Jorge, es para los ciudadanos de la Ciudad de Buenos Aires, o sea, es para nosotros. Así que, digo, tenemos que seguir trabajando en esa coordinación. Que hace falta otro subtema. Exactamente. Y yo confío y me parece que el presidente dio una señal, cómo interpretó esta victoria, fue muy saludable, ¿no? La convocatoria al diálogo, todo lo que le estaban pidiendo, ¿no? El diálogo y demás. Y a mí como diputada lo que más me entusiasma es que, bueno, van a poner extraordinarias, vamos a ir a hacer lo que tenemos que hacer. Bueno, están diciendo, todavía no están las fechas exactas, pero básicamente veo que vuelve el impulso que estuvo el primer año cuando sacamos juntos las ley bases y, viste, si no, los diputados estamos ahora, ahí. una pregunta, ¿no puede eso? Claro, obvio. En el tema extraordinarias, Diana, que teóricamente empezarían el 15, ¿no? de enero. Sí. Se va a tratar ahí... De diciembre, creo. De diciembre, perdón. Se va a tratar ahí presupuesto en particular y después también la reforma laboral y la reforma impositiva. Sí, creo que también ayer mencionaban la reforma sí, el penal. El Código Penal, sí. Bueno, digo, todo lo que se pueda, hay que aprovechar, viste, que son estas lunas de mieles que postelectorales. Se agiliza de nuevo lo que estaba frenando. Y además el gobierno tiene un ímpetu bárbaro ahora. Y desde el PRO, concretamente, y si algunos, sabés, también por el lado de la oposición dialoguista, van a pedir esto que está marcando justamente Carlos, que los avales para las provincias, para tomar créditos, para poder dinamizar obras, sean más automáticos, sea algo que había surgido en la previa de las reuniones de los gobernadores. Bueno, eso me parece que es importante, en tanto y en cuanto los avales también se usen para obras que tienen que ver con mejorarle la vida a la gente de todas las provincias y no que sean para gastos corrientes de algunos... En el caso de la Ciudad de Buenos Aires es una nueva línea de subte. No, en el caso de la provincia de la Ciudad de Buenos Aires no tengo ninguna duda porque además nosotros tenemos superávit, digo, el gobierno de la ciudad es impecable, lo que digo es algunas provincias, no sé si serán tan impecables, pero lo que digo es que todos tienen que hacer el esfuerzo, y pensando también en la reforma tributaria, las provincias y la nación, todas en conjunto tienen que hacer el esfuerzo de bajar el gasto y bajar impuestos, porque digo, si no, no sirve. Claro, y en general se está hablando de esto, ¿no? De desarrollar un super IVA con un beneficio para las provincias, pero
con la condición también de que baje, por ejemplo, ingresos brutos. Sí. Ingresos brutos es algo terrible, es trágico para la producción, para todo, porque es un impuesto que se va acumulando y desalienta absolutamente todo, encarece los procesos productivos, con lo cual eso hay que atacarlo. Y muchas veces es más fácil, viste, todo el mundo dice, bueno, baja, obviamente, retenciones, impuestos a cheques, que además son impuestos que no son coparticipables, es decir, solo afectan al gobierno nacional, y el esfuerzo tiene que ser entre todos, ¿no? Entre las provincias y nación. Este segundo tiempo, tomando palabras de Mauricio Macri. Mauricio Macri, que insisto, hablaba desde Chile, hablaba de tener candidato propio de cara al 2027. Mirá. A pesar de los destratos que hemos recibido, a pesar de esta discusión que han fortalecido al PRO, porque si ustedes siguen la política, de lo que se habló más estos 2 años es si la Libertad Avanza mataba al PRO o no lo mataba al PRO, si lo dividía el PRO o no dividía el PRO. Todo el día hablar, hacer publicidad del PRO. El PRO está más vivo que nunca, tiene 400 dirigentes que nadie tiene. Lo que no tiene todavía es un candidato conocido para diputar, que lo tendrá en el 27. Pero hoy la prioridad es apoyar ideas. Y las ideas que impulsa el señor Milei son las correctas. Él tiene que agregarle esos cambios que irritaron a mucha gente y que, a pesar de estar irritados, priorizando las ideas, dijeron: voy a poner el voto. Aunque me gustaría que no grite más, que dialogue más, que incluya más gente. Y ese mensaje está, él lo escuchó, yo creo que lo escuchó. Decía Mauricio Macri, el PRO está más vivo que nunca. ¿Y el peronismo cómo lo ves? Bueno, el peronismo, no, yo no lo veo vivo, veo que además las ideas del peronismo... Vivo está, lo que pasa es que por ahí está partido. No, a mí lo que más me entusiasma de todo esto es que la juventud está apoyando las ideas del cambio, sobre todo. Y eso me parece que es un cambio notorio, ¿no? ¿Pero esa juventud es juventud del PRO o ves a la juventud de la Libertad Avanza? Veo los jóvenes, a mí no me importa de dónde son, a mí me importa que la Argentina empiece a cambiar su chip económico fallado que tiene hace años. Entonces, digo, los chicos, que ahora también hay un poco más de educación financiera, que alguno que tiene, viste, dice, che, pará, digo, a mí no me sirve si este gobierno, si viene el kirchnerismo y ven que la correlación automática entre kirchnerismo y empobrecer a la gente es 1 a 1, dicen, no, esto no sirve. Y se empiezan a dar cuenta, y uno lo ve en el peronismo, digamos, en los streamings jóvenes de la gente más joven del peronismo, que empiezan a cuestionar, che, nosotros no hablamos ni de crecimiento, no hablamos de futuro para la gente, solamente decimos Milei malo, Milei cruel, y no tienen propuestas. Es el punto, o uno de los puntos, que marcaba Cristina hoy. Recordemos, Carlos, en algún momento fue el propio Axel Kicillof el que dijo hay que cambiar las canciones, y ahí se rompió la banda. Cuando dijo que había que cambiar, no había más solistas. No hubo canciones nuevas. Y tampoco. no hubo canciones nuevas. Recién ahora, en un largo tuit como nos tiene acostumbrados la vicepresidenta, marcaba justamente que hay que empezar a pensar en un rumbo económico. Hablaba de Kicillof, por supuesto, hablaba de los gobernadores, a los cuales les fue bien, dice, a los gobernadores propios, a los peronistas, a la mayoría les fue bien el fin de semana. Claro, de las Siloto de La elecciones. Pampa, Quintela de La Rioja, Jalil Catamarca, Jaldo de Tucumán, Infran de Formosa, ganaron en estas elecciones parlamentarias. Menos vos, Axel, le dice. Claro. Ahora, de estos gobernadores, Quintela, por ejemplo, ayer no fue. ¿Siloto estaba? Ayer en la reunión con Milei. Los 4 que no fueron Axel Kicillof. No, pero digo, de los que nombra, Jalil fue. Por eso los que está nombrando ella ahí estaban en la reunión con Milei. Jaldo fue. Tanto Siloto como Jalil como Jaldo estaban en la reunión con Milei. O sea, 2 de los que pondera Cristina. Los que pondera ella estuvieron ayer cuando con suma Milei. el 35%, dice, nosotros sacamos el 35%. Hace una encuesta creativa también, Cristina, como siempre. De esos que suma, hay 2 que tienen buena relación con Javier Milei, que de hecho le aportaron el año pasado sus propios diputados para votar. ¿O me equivoco? ¿Me estoy equivocando? Y se dieron un abrazo muy grande además ayer. Le llaman los jajá, Jaldo Jalil. Exactamente, o sea, Cristina te suma los votos que hoy no tiene, ¿no? Para mirar su propia proyección. A ver, veamos otro párrafo de lo que marcaba Cristina. También sostuve con mayúsculas, Dios quiera que me equivoque, falta entre paréntesis que pongan nunca lo hago. Sí. Lo hice de corazón y por un motivo muy sencillo. No me interesa tener razón, me interesa ganar las elecciones, como también se lo dije personalmente al gobernador. Le achaca haber desdoblado
Está claro que lo golpea a Kicillof por haber desdoblado las elecciones, pero no le dice nada. Hoy cerca de Kicillof me dicen, si no desdoblábamos, perdíamos las dos. Claro, bueno, perdíamos las dos. Sí, pero yo creo que fue importante lo que dijo Dayana recién, que se iban por separado. La Libertad Avanza y el PRO perdían las elecciones. Sí, no toques en casa el televisor. Y eso no es contrafáctico, eso es así. Sí. Perdían las elecciones como la perdieron en el 2023 con Grindetti y aparte marca Carolina que Píparo. La mayor parte de los presidentes de la Vuelta de la Democracia han ganado las elecciones intermedias. La mayoría, en su primer mandato. ¿Sabés quién no las ganó en su primer mandato? Alberto. Y Cristina. 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 Ella y las dos veces... Desde San José 1111 a 143 días de mi injusta prisión y proscripción, Cristina Fernández de Kirchner, porque por supuesto no podía faltar la autorreferencialidad por parte de la ex vicepresidenta. Bueno, desde el domicilio de la cárcel de Cristina, ¿no? La cárcel de Cristina. El balcón desde el que bailaban los candidatos, que muchos cuestionaron eso también esta semana, que haya bailado ella y que haya otros. Y ahí tenés algo importante, Cristina, ¿no? Maxi, ¿no? Porque claramente lo muestra que Axel Kicillof para Cristina no es el candidato del 2027. Exactamente. Los problemas te diría que son un poquito más graves, porque el que fue el candidato de Cristina, el no candidato de Cristina de las pasadas elecciones, me dicen que ha caído en desgracia, me refiero a Aguado, ¿no? Que ya no confía en pos de lo que se viene, la negociación de jueces. ¿Está activo eso? ¿Se está hablando de pliegos de jueces? Entiendo que es más un tema del Senado. Sí, yo no estoy en esa conversación, pero digo, todo lo que sea, no solamente los jueces de la Corte, digo, hay que nombrar jueces digamos, en distintos fueros. En distintos fueros, eso me parece que es importante también. Pero digo, no estoy en esas conversaciones. Dayana, a nivel económico, porque yo decía hoy a Maxi, mira Maxi, hoy cierra la mejor semana de la historia del gobierno de Javier Milei, pero cierra la mejor semana financiera de la historia de la Argentina. Cuando ustedes vean los valores de las acciones, algunas que han subido entre el 65 y el 115%, cuando vean el valor del riesgo país, que estaba antes de las elecciones del 7 de septiembre en 1.500 puntos y hoy termina cerrando prácticamente por debajo de los 500, de los 650, es claramente un... Sí, los números esta semana son No, y además el apoyo financiero, la baja del riesgo país te hace, además con una baja de la tasa de interés en los Estados Unidos, que retroalimenta, digamos, la posibilidad que vengan capitales. Yo te digo, ¿cómo ves parado al gobierno para enfrentar los próximos 2 años? Porque el tercero siempre se habla del síndrome del tercer año. Siempre le pasó a Cristina, le pasó a Menem en el segundo año del mandato, le pasó a Alberto Fernández. Siempre queda esa especie de pato rengo en el tercer año. En este año parece, el año que viene, que no va a ocurrir esto. No, y yo creo que este va a ser un punto de inflexión en que Argentina va a dejar atrás estas ideas de nuevo, ideas económicas que nos llevaron a donde estamos, al estancamiento, porque Argentina tiene todo para crecer, tiene todo para desarrollarse, y además estamos en un contexto internacional donde tenemos un valor enorme. Digo, antes América Latina no se lo miraba con tanta, o sea, con mucha expectativa, y hoy sí, porque los países de Europa y los países de Estados Unidos necesitan diversificar sus inversiones, necesitan diversificar sus cadenas globales de valor, con lo cual nosotros somos un actor estratégico. Entonces, para mí lo que pasó en este último domingo es fabuloso para la Argentina, porque de nuevo ahora depende de nosotros. Y el gobierno empezó a hacer lo que tiene que hacer, que es de nuevo convocar al diálogo. Vamos a pasar estas leyes que van a transformar la Argentina, y creo que si todos estamos a la altura, digamos, podemos hacer que esto funcione. En ese diálogo y en función de lo que va a suceder hoy a la noche en Olivos, y te lo pregunto también porque sé que efectivamente sos como una de las caras y de las nuevas voces del PRO, ¿quiénes se tienen que sumar? Iguacel, por ejemplo, en Vialidad. Mira, a mí, yo lo conozco a Mauricio y la verdad que me cuesta creer que piensen que él va a negociar carguitos. O sea, no entender... Pero en las reuniones anteriores hubo sugerencia de nombres. Pero vos... A ver, pero no porque está... ¿Pero vos, Carguito, llamás a una secretaría, por ejemplo? No, lo que digo es que Mauricio está pensando en otra cosa. Digo, Mauricio se fue a sacar una foto cuando, las 2 semanas antes de la elección, donde los resultados no sabíamos cuáles iban a ser, y no lo fue a hacer por el Carguito, lo fue a hacer por la Argentina. Entonces, creo que hay que interpretar, digamos, lo que está haciendo Mauricio es juntarse como un expresidente con todo lo que él puede aportar,
para contribuir a la Argentina. Puede decir que no le va a pedir cargos a Es que Milei. no le va a pedir carguitos, primero porque ninguno de la gente con la que trabajó con Mauricio Macri necesita carguitos, eso por empezar. Y segundo porque no está en esa cosa chiquita. Yo no sé qué más tiene que hacer para que se den cuenta que está más allá. Que está más allá y y me parece que había quedado claro cuando fue sin ninguna mezquindad a sacarse una foto que podía salirle muy mal, y cuando se enfrentó a una parte enorme del PRO para justamente darle al gobierno esta posibilidad y que no pasara lo de la gran píparo. Pero ¿por qué dice Macri tengo 400 hombres? Efectivamente porque es el presidente del PRO y porque lógicamente, digamos, tenemos algo que es valioso, y porque en realidad lo que él está diciendo es la oportunidad histórica, digamos, de construir una clase dirigencial sensata, con las ideas correctas. Entonces, lo que está diciendo es contribuyendo también a lo que dijo el otro día Toto Caputo, que dijo: la oposición tiene que ser gente que piense bien y que no sea un riesgo cuca permanente. Hubo espíritu destituyente en los últimos meses, años, que te iba a decir. Pero vos viste lo que fue el Congreso. Vos sí. Querían que Milei se vaya. En algún momento sonó verdaderamente, porque el gobierno insistió mucho durante la campaña de no solamente tener los diputados para resistir los vetos, pero también para bloquear un juicio político. ¿Está la idea de un juicio político? Yo creo que estuvo. Ahora, bueno, obviamente todos están ahí. Ayer fue notable como vino Pablo Quirno, que... Digo, sí, el que puede escuchar la exposición que hizo ayer en la Comisión de Presupuesto, te digo que es... Claro, el que venía manejando todo el tema con ustedes de presupuesto, una ¿no? masterclass donde explicó perfectamente cómo fue el tema de la deuda, todo lo que heredó, cómo... Bueno, eso amerita verlo, pero lo más notable de todo eso es que el kirchnerismo estaba callado, ni siquiera podían decir nada, nadie tenía argumentos. Que hoy no saben o sea, vos crees que el presupuesto sale, ¿no? Sí, no sé si el presupuesto sale, lo que digo, o sea, ojalá que sí, y va a salir. Lo que digo es que la oposición está como, lo único que tenían para ofrecer era poner palos en la rueda, y ahora no saben qué hacer porque la gente, dijo, este es el rumbo que queremos seguir. Es que Carlos y Diana también, efectivamente, ¿no? La derrota electoral vuelve a fracturar al peronismo, muy concretamente al peronismo de la provincia de Buenos Aires, donde ha habido, ¿no?, dos campanas, al menos dos bandos. Yo te diría que probablemente los haya más en la provincia de Buenos Aires. Y en este contexto, hoy Kicillof reúne a su tropa, a los intendentes que se nuclean en el MDF, el Movimiento Derecho al Futuro, que responde al gobernador, y que hoy van a ir a dialogar, a debatir. Dice el gobernador que va a escuchar las posiciones de todos. No tiene un ánimo rupturista, me dicen cerca del gobernador, pero muchos de los intendentes que susurran en ese oído y que lo vienen haciendo desde el último tiempo, instándolo efectivamente a romper con Cristina, le dicen: la ruptura se tiene que dar, Carlos, ahora, no hay que esperar al 2027, aunque muchos creen también que el tuit de Cristina hoy termina cimentando la reelección de Milei. Lo que hay que ver también a nivel interno, Maxi es el presidente del Partido Justicialista Nacional y el presidente del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires. Esa es la gran disputa. La segunda, la del PJ provincial, donde quien preside es Máximo Kirchner, que nunca ha tenido poder territorial y que va en contra de los intendentes que están alineados detrás de Axel. No les van a dar la reelección a los intendentes, esto ya es sabido, va a ser motivo de ruptura, va a haber muchas dificultades para aprobar el presupuesto en la provincia de Buenos Aires, y la solución que me dicen muy cerca de Axel, la que le vienen acercando muchos intendentes, es: ok, está el lema peronista, para los amigos todo, para los enemigos ni agua, en la repartición de dinero, que sea y que llegue justamente a los municipios que están alineados. De todas maneras, Kicillof depende del gobierno nacional, así que... Por supuesto, pero con los giros de la coparticipación. Claro, por eso digo, en la medida que no arregle con el gobierno nacional, obviamente la provincia de Buenos Aires seguramente va a tener problemas. Igual estaban hablando de la renovación del peronismo, fíjate, el mensaje es absolutamente de casta, ¿no? O sea, bueno, vení que te voy a repartir, a vos sí, a vos no, o sea, nunca pensando en bueno, el mensaje de nueva. Cristina no habla de renovación para nada. No, están hablándole a un público que no sé quién es, o sea, son sus intendentes y es que su cada casta. vez en ambos casos es más endogámico. Exacto. Diana, muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vamos a ir a Chaco. Allí está Abigail Oliverio. Empezó el caso por el juicio